Entonces yo tenía que tener ventas por un lado, menos compras por el otro lado, computables, sustraíbles una de otra, o deducible una de otra, y aplicar al resultado, que sería la posición neta, la alícuota. Y por supuesto de ahí surge el impuesto. Bueno, acá sería esa la propuesta. Ahora, el tema es, por ejemplo, qué pasaría si yo tengo ventas y compras sometidas a alícuotas distintas, ¿no? Que yo tengo del 21, del 10,5, del 8, del 5. ¿Qué pasaría? Bueno, y no sé, por lo menos tendría que empezar a abrir columnas para separar ventas y compras según la alícuota aplicable en cada caso, ¿no? Entonces, no es tan dócil el sistema, no se aplicaría tan fácilmente para separar las bases, ¿no? Pero bueno, dentro de todo tampoco sería imposible de sortear ese problema, pero ya no es tan directa su aplicación. Se aplica impuesto contra impuesto. Acá lo tenemos. Y el de impuesto contra impuesto lo que se sustraen son no las bases, sino los impuestos. El impuesto de la fase contra el impuesto trasladado de la fase anterior, este, eh, por compras y también por importación. La importación sería un elemento que resta al débito o al impuesto de la fase, ¿no? Operaría como un crédito fiscal. Y dentro del impuesto contra impuesto, que es débito fiscal contra crédito fiscal, a su vez admite otros dos criterios: integración física o integración financiera. El de integración física no se usa el de integración financiera. ¿Por qué no se usa? Y porque el de integración física lo que propone es que tendríamos que vincular cada débito fiscal con cada crédito fiscal según las unidades físicas involucradas. Entonces, qué sé yo, si yo tengo 9 alfajores, vendo 9 alfajores, 3 Jorgitos en un kiosco, ¿no? 3 Jorgitos, 3 Rastra y 3 Capitán del Espacio, y vendo, qué sé yo, un Jorgito, 2 Rastra y 3 Capitán del Espacio. El débito fiscal de los alfajores vendidos tendría que únicamente restarse contra el crédito fiscal de los Jorgitos con el de Jorgito, el Rastra con el de Rastra y los Capitán del Espacio contra el Capitán del Espacio. No lo puedo mezclar. Con lo cual hay que hacer un seguimiento físico por unidades que se imaginan que es costoso y complejo de hacer. Para hacerlo, pero también para fiscalizarlo. Así que no se usa. Y se usa integración financiera. Entonces, al débito fiscal le restamos el crédito fiscal sin tener en cuenta vinculaciones físicas o de unidades. La única limitación que tenemos es de tiempo. O sea, restamos débito fiscal contra crédito fiscal imputables o que correspondan a una determinada unidad de tiempo. Bueno, ahí tenemos el ejemplo para un periodo mensual, diciembre. Y entonces tenemos el débito fiscal por las ventas, crédito fiscal por las compras y el impuesto a ingresar, que es el impuesto de posición o el impuesto a ingresar. Será a favor del fisco siempre que tengamos más ventas que compras y a favor del contribuyente en caso contrario. Bueno, otro tema: el tratamiento de los bienes de capital. Tema importante. ¿Por qué? Y bueno, primero porque el planteo, ¿no? ¿Cómo puede ser que estemos hablando acá de bienes de capital? Si al final de cuentas habíamos arrancado diciendo la clase pasada que los impuestos a los consumos procuraban o tenían por objetivo alcanzar o gravar la demanda de bienes de consumo por parte de los consumidores finales. ¿Cómo puede ser que el bien de capital esté involucrado acá, ¿no? Bueno, a ver,
Primero que la clasificación es compleja, porque la clasificación de bienes de capital es una clasificación económica. En economía, nosotros saben que tenemos la clasificación según el carácter en bienes de consumo, bienes de capital. Los bienes de consumo pueden ser durables o no durables. Los no durables son los que se destruyen con su consumo, o sea, con, con el uso, con su consumo, al satisfacer la necesidad se destruye. El durable satisface necesidades, pero es perdurable en el tiempo. Por ejemplo, una computadora, un televisor, una heladera. El alfajor es no durable. Satisface la necesidad de un refrigerio, un snack, y chao, se destruyó. Pero después llegamos a los bienes de capital. El bien de capital no satisface necesidades en sí mismos en forma directa, sino que los de consumo sí, aunque sea de las dos variantes, pero satisfacen en forma directa. El de capital no. El de capital es demandado para que a través de su utilización, como un factor, dé como resultado los recursos necesarios para después con esos recursos ir a demandar bienes de consumo y satisfacer las necesidades de esa forma. Bueno, pero hay bienes que son medios confusos o que se pueden prestar a confusión en esta clasificación. Por ejemplo, un auto, la computadora. ¿Qué es la computadora? ¿Bien de uso, bien de capital o bien de consumo? De consumo. Bien de capital. ¿Cara o seca? Bueno, acá hay un dilema, ¿no? Para uno es de consumo, para otro de capital. ¿De qué va a depender eso? Del uso que le dé. De si satisface necesidades en forma directa o en forma indirecta, ¿o no? Si satisface necesidades en forma directa, bueno, va a ser de consumo, si no, sería de capital. Claro, depende para qué lo use, ¿no? Si uso la computadora para entretenerme, para ver Netflix o leer el diario, bueno, el diario depende de a qué me dedique, ¿no? Pero puede ser de consumo. En cambio, si la uso para trabajar en el estudio o lo que sea, va a ser de capital, ¿no? El auto, Lo mismo va a depender del uso que le des. claro, habrá que ver qué uso para qué lo utilice, ¿no? Bien. Y después está el vendedor de esos bienes. El vendedor de esos bienes, para él, son bienes de cambio. Él está en la etapa minorista. Él va a cobrar el impuesto. Entonces ahí viene, por parte del comprador, que somos nosotros, ¿qué hacemos con el impuesto que se nos incorpora en ese bien? Que en algún caso puede ser de capital, otro de consumo. ¿Qué pasa si yo, para lo cual acá la ley tiene que adoptar un criterio? ¿Qué hacemos con estos bienes? ¿Le damos forma consumo o forma producto? La legislación argentina eligió la forma consumo. Y entonces acá viene con impuestos. Si la ley no le da, además de elegir ese criterio, un tratamiento para eh, eh, dar cauce al impuesto, aquel impuesto al consumo va indefectiblemente a recuperar esa capacidad distorsiva que tenía. ¿Por qué? Y porque va a afectar los precios relativos, ¿m? Y porque yo al final lo voy a incorporar como un costo. Si la ley no me da una solución, lo incorporo como un costo y lo dosifico mediante precios, de mis productos, de mis servicios, incorporándole una cuota
de costo vía amortización de ese bien. ¿Por qué? Porque como yo no pude hacer nada con ese impuesto, para mí fue costo. ¿Se acuerdan el efecto acumulación? Si no, salvo que tenga uno de los remedios para paliar el efecto acumulación. Y uno de esos remedios era el de computar el impuesto como crédito contra el fisco. ¿De acuerdo? De alguna manera, la ley argentina opta por esta solución, reconocer el crédito contra el fisco. Y esto permite solucionar que no se distorsionen los precios relativos y además eh, fomentar o permitir o alentar la inversión en bienes de capital, pues si no, yo preferiría por ahí no renovar bienes de uso o estiraría los plazos, en fin. Ahora bien, dentro de esta posibilidad también hay variantes del cómputo del crédito fiscal. Perdón. Vamos a hacer una descripción breve de qué significa la forma consumo y la forma producto. Si opta por forma consumo, como es el caso del IVA argentino, podemos deducir el impuesto de la compra, es decir, el crédito fiscal. Favorece la inversión y solamente caería el efecto final sobre los bienes de consumo. En el caso de la computadora, si yo la compro como bien de capital, me tomo el crédito fiscal. Pero si la compro como bien de consumo, absorbo y tengo que soportar la incidencia del impuesto. Bueno, esto cuando nosotros vamos a comprar una computadora, normalmente nos hacen la pregunta, ¿no? No sé si a ustedes le habrá pasado. ¿Qué factura te hago? ¿Consumidor final? ¿O responsable inscripto? ¿O monotributista? Bien. Si yo soy responsable inscripto, pido una factura A, siempre y cuando yo sea criterioso y diga, bueno, no, yo soy consciente que estoy comprando un bien de capital. ¿Por qué? Porque lo afecto a la actividad gravada, la actividad económica. En la forma producto no hay cómputo de crédito fiscal, soy destinatario final del impuesto. Grava el consumo, esto es importante, ¿no? Y grava la inversión. Por supuesto que acá, de alguna manera, se beneficia el fisco porque al no permitirme el cómputo de crédito fiscal, recauda más. Pero tiene aspectos negativos. Desalienta la inversión en bienes de capital, provoca el efecto acumulación y piramidación. Eso y distorsivos, también es un impuesto distorsivo, se convierte en distorsivo, afecta a los precios relativos. Y en el caso argentino ocurre con los automóviles, por ejemplo. Como vamos a ver, las restricciones que hay, podría encajar el ejemplo del automóvil. La forma de ingresar el impuesto, ¿cómo es? Para los bienes de capital. Criterios. Argentina adopta, creo que el mejor de todos, que es la posibilidad de computar el crédito fiscal al momento de la compra o adquisición o importación. Pero hay otros que no son tan beneficiosos para el contribuyente. Por ejemplo, permitir computar en el último mes del periodo fiscal, dosificarlo a lo largo de la vida útil del bien, junto con la amortización, diversificar el cómputo de crédito fiscal por porcentajes anuales. Tiene su razón de ser, pero Argentina creo que elige el mejor criterio, que es todo al momento de la compra, todo el crédito fiscal al momento de la compra. Y no solamente eso, sino que hace relativamente poco tiempo la ley agregó un artículo específico para este tema, que es la posibilidad de, en casos de mantener saldos a favor sostenidos en el tiempo, por ejemplo, 6 meses o más, a consecuencia de haber incorporado bienes de capital,
cambiar la naturaleza del saldo técnico por un saldo de libre disponibilidad y pedir, bajo condiciones y bajo también penalidades, la posibilidad del reintegro, la devolución u otras aplicaciones que son típicas de los saldos de libre disponibilidad, ¿m? A pesar de que corresponden a una compra, una importación, una construcción de un bien de capital. ¿M? Bien. El IVA argentino, ¿qué características tiene? Es neutral y no acumula. La no acumulación ya vimos que la logramos a través del mecanismo de crédito fiscal del impuesto trasladado de la fase anterior. La neutralidad es lograda desde el momento en que, gracias a estos mecanismos, no hace una diferenciación en beneficios de los sujetos que puedan y tengan la capacidad de llevar adelante una actividad económica con integración vertical, haciendo todo el ciclo una sola fase, y los que logren hacer eso se benefician más que aquel que es plurifásico. Es neutral, ahí se logró la neutralidad, o sea, la igualación en ambos casos. Es eficiente respecto a la recaudación, arranca con la primera fase del ciclo económico, con la producción primaria, y va en cascada y por traslación hasta la demanda del consumidor final, que es lo que se busca. Y además, hay otra cuestión acá. Con este sistema, lo que se logra es un apreciable adelantamiento de la recaudación, porque ya la demanda del bien de consumo en el consumidor final se va a dar en un determinado momento, y el impuesto se comenzó a recaudar quizás varios meses previos, que fue cuando arrancó el ciclo en el sector primario. ¿Mm? Así que se basa de un mecanismo de control por oposición de intereses al permitir el cómputo de crédito fiscal. Cada fase se controla con la otra fase para que le facture el impuesto trasladado, y también se permite controlar los precios con claridad, porque se conoce cuál es el impuesto, está exteriorizado. Y el control por oposición de intereses llega hasta la etapa minorista, donde ahí se encuentra con el problema que el consumidor final no es, no está incentivado a pedir comprobantes y asegurarse de que no haya omisión de impuesto al fisco. Sin embargo, existieron algunos intentos interesantes para tratar de mitigar esta cuestión, que fue, por ejemplo, en la época de Carlos Tacchi. ¿Alguno lo conoció a Carlos Tacchi? ¿Se acuerda quién fue? Fue un miembro de la FIP de la época de, hace mucho tiempo ya de esto, de cuando Cavallo era ministro de Economía. Muy Sí. vehemente era, muy vehemente. Y bueno, en esa época se instrumentó el lote IVA. Claro, consistía en que el consumidor final enviaba en un sobre con comprobante de sus compras a los minoristas y los enviaba a la FIP. La FIP, esos sobres los incorporaba a un sistema de sorteo, y si era sorteado tenía dos consecuencias. Para el consumidor final que había enviado el sobre, creo que tenía un premio dinerario, creo que era. Yo no me acuerdo tanto de eso porque nunca gané ningún premio, pero sí me acuerdo por la consecuencia que tenía el contribuyente que estaba en el sobre. Los minoristas que tenían sus comprobantes metidos en el sobre, en lugar de contentarse el fisco de que se había facturado, además lo sometía a una verificación. Entonces se le cargaba una verificación
a los que habían salido por lotería. Una alegría para el consumidor final y un trance traumático para el contribuyente que le había vendido ese consumidor final y cuyos comprobantes habían ido a parar al sobre de lotería. Bueno, por supuesto, esto mejora la fiscalización en otros impuestos también y la recaudación en otros impuestos, porque todo este mecanismo encorsetado hace que el impuesto a las ganancias tenga mayor integridad en la declaración de ventas y compras. Los demás fiscos que dependen de los datos de venta tienen información que está también sometida a este corset de control por oposición, ingresos brutos, tasas municipales, todo lo que necesite cruzar información con IVA lo tiene asegurado de alguna manera, así que favorece la recaudación del fisco nacional y de otros fiscos. Y finalmente, en el aspecto territorial, es un gravamen, como vamos a ver, territorial, grava los consumos en el país, pero también por eso no se va a exportar el impuesto. Pero acá respecto de este tipo de gravamen hay dos criterios. Nosotros en Argentina usamos país destino, es decir, los consumos en el país, pero también existe el criterio país origen. No usa Argentina. Este criterio lo usa, por ejemplo, Estados Unidos, sí. Incluso tiene a distintos niveles estatales. Con lo cual, importación definitiva tributa, exportación no tributa. Desventaja del IVA. Bueno, es regresivo y como todo impuesto a los consumos es regresivo. Quizás desigual en algún sentido porque aplica igual alícuota para consumos que experimentan sujetos con capacidades contributivas muy distintas entre sí. Ya el consumo es en sí mismo, salvo que sea consumo en bienes de lujo o suntuarios, es una manifestación de capacidad contributiva lejana o indirecta. Así que las soluciones no están muy desarrolladas, que sería, por ejemplo, usar exenciones para los bienes de primera necesidad, alimentos, medicamentos, o alícuotas diferenciales reducidas significativamente. Para el caso de alimentos, apenas para algunos rubros tenemos 10,5 respecto al 21 que es la alícuota general. Bueno, y el control en la etapa minorista ya hablamos, recién con esto que les acabo de mencionar. Bien. Otros métodos para evitar los riesgos fiscales en la etapa minorista. Bueno, hoy tenemos en la etapa minorista, aparte de aquel responsable inscripto que sea comercio minorista, tenemos compartido el comercio minorista con otras categorías. Por ejemplo, el monotributo o régimen simplificado, donde se cobra un importe fijo, según la categoría, de un importe fijo de un impuesto que es sustitutivo de ganancias y de IVA. Entonces, bueno, ya cuando nosotros estudiamos en Teoría Técnica 1 la relación base imponible alícuota, los impuestos graduales, nosotros vimos este tema y vimos sus ventajas y sus desventajas. Y después teníamos otro sistema ya no vigente, lo reemplazó el de importe fijo, que era el método alícuota diferencial. En el caso de contribuyentes pequeños, antes del monotributo, que
aparece en el 98, existía esta categoría que eran los responsables no inscriptos y que se suponía que tenía un margen de valor agregado no mayor al 50%, perdón, mayor al 50%, y entonces se le aplicaba una alícuota del 50% de la alícuota general. Entonces, el mayorista le vendía al minorista, que era el responsable no inscripto, que no tenía obligación de presentar declaración jurada ni pagar el impuesto, se lo percibía el responsable inscripto mayorista. Entonces le cobraba el 21 más el 10,5 al minorista. Y el minorista se desentendía. Ya estaba, se lo tenía por cumplido con el impuesto al ser percibido por el mayorista el 10,5. Bueno, esto en la práctica daba muchos problemas de falta por parte de los mayoristas, de no ingresar el impuesto de los responsables inscritos. Es un tema muy complicado, sobre todo para nosotros que estábamos ahí siempre involucrados en estas cuestiones. Bueno, nada más de esto. Con esto habríamos terminado con la teoría de impuestos a los consumos y generalidades del impuesto de valor agregado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. Bueno, recuerden que todo esto sale del libro de Marcheschi. Bien. La fuente es esa. Bueno, vamos a cambiar de tema. Está medio mezclado esto temáticamente, pero bueno, está en el programa. Tenemos que verlo. Un segundito. Y ya seguimos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? Déjale en paz. ¿Qué te hace? ¿Qué te hizo? ¿Qué Bueno. te pasa? Lo que vamos a ver ahora Sí. es un tema que lo podemos ver, lo podemos ver en cualquier libro de derecho tributario o de procedimiento tributario. Yo lo que voy a mostrar lo saco del libro de Villegas, de Héctor Villegas, que este libro está, incluso está en la biblioteca de Campana, porque lo he visto. Así que lo pueden consultar de ahí. Villegas tiene una visión, según algunos profesores y tributaristas, fiscalista. Así que, bueno, me parece interesante verlo de él. Yo, digamos, no me ubico en esa orientación, pero justamente por eso me parece interesante verlo de él, que piensa, digamos, un poco más en el otro extremo. ¿Qué es el tema de evasión, elusión y economía de adopción? Bueno, entonces, vamos a ver qué dice Villegas de estos conceptos y a ver algunos ejemplos. El vocablo o la voz latina evadir, evadere, en realidad, el latín es evadere, es sustraerse, irse, marcharse donde se está incluido. Fíjense que acá el concepto es que uno no se va de donde no debería estar, sino que se va de donde estaba, donde debía estar, donde estaba incluido y de alguna manera
uno busca la forma de irse de ahí, pero debería pertenecer al lugar donde estaba. Entonces, bueno, esto en el caso del derecho penal se refiere a la fuga, a escapar del lugar donde estaba cumpliendo una condena, donde estaba privado de la libertad, y en el caso del derecho tributario, de sustraerse del pago que legalmente se tendría que haber eh, cancelado, se tendría que haber pagado, ¿no? Bueno, entonces ese es el punto de partida. Villegas tiene un concepto, una definición, ahí la tenemos a la vista: toda eliminación o disminución, eliminar por completo o en una parte, ¿no? O disminuir el monto de un tributo dentro del ámbito del país. O sea, él aclara esto, que es difícil de encontrar ejemplos de evasión internacional, porque simplemente no hay tributos internacionales. La potestad tributaria es nación y los entes subnacionales, los estados subnacionales, pero no internacionales. Para los sujetos que estén jurídicamente obligados a abonarlo, los que están jurídicamente obligados, ya están dentro de la obligación legal. Y para lo cual usan algún medio, a través de una conducta fraudulenta u omisiva. Fíjense que acá hay, al hablar de fraude u omisión, está hablando de una conducta que puede ser en faz positiva, fraudulenta, hacer lo que no debo hacer, o faz negativa. No hago cuando debería hacer, y no lo hago. Violatorias de disposiciones legales, es decir, yo me escapo de la obligación legal con violencia. Una violencia, violatorio viene de violar, ¿no? Someter por la fuerza. O sea que yo lo estoy haciendo violentando una norma legal. Así que bueno, esto es un poco la idea de este concepto que nos enseña Héctor Villegas. Así que bueno, la consecuencia de una conducta evasiva, ¿cuál es? Eliminar o disminuir la obligación de pagar. El quantum del tributo está afectado en todo o en parte. Bueno, sobre la parte internacional o el riesgo referido al país, ya lo comentamos, no hay ejemplos de tributos supranacionales, salvo que, no sé, el día de mañana exista algún impuesto comunitario de naciones o supra. Ojo, porque hay algunas, pero no están en la realidad todavía, pero hay algunas ideas que de vez en cuando aparecen sobre la necesidad de gravar las grandes empresas, de las grandes fortunas, de las empresas que contaminan el planeta, de patatín patatán, pero hoy por hoy no tenemos un gravamen de estas características, ¿no? Pero se ha escuchado alguna idea, o sea que no nos llame la atención que en algún momento vuelva a aparecer un avance en este sentido, que después habrá que ver si se lleva a la práctica o no. ¿Quiénes son los que pueden evadir? Los que pueden evadir son los que están obligados por la ley. ¿Y quiénes están obligados por la ley? Los sujetos de iure, los sujetos de derecho, los percutidos o los que deberían ser percutidos. ¿Se acuerdan los efectos económicos de los impuestos? Bueno, no los incididos, no los contribuyentes de facto. Esos que reciben el impuesto por traslación no van a ser evasores, no van a incluir en esta figura de la evasión. Los únicos evasores son los sujetos de derecho, los que tienen personalidad fiscal. Esos son los que están señalados por la ley como obligados a determinar e ingresar el impuesto. Y además, también los que están señalados por la ley como contribuyentes solidarios, los que tienen responsabilidades solidarias. Entonces, esos están jurídicamente obligados también. Ojo. Recuerden, bueno, después lo vamos a ver, ¿no? Cuando lleguemos a determinación de oficio, vamos a ver justamente, ¿no? Que la determinación de oficio se va a expedir, esa resolución va a expedirse sobre los sujetos obligados, el obligado principal, pero también los solidarios.
y comprenden todas las conductas contrarias a derecho, o sea, las antijurídicas, que tengan ese resultado, ¿no? El resultado de omitir o disminuir el gravamen. Bueno, acá Villegas hace un análisis acerca de si realmente cuando uno habla de evasión fiscal, necesariamente habla o tiene que hablar de fraude fiscal. Son conceptos que después lo vamos a ver con la ley de procedimiento tributario en la figura del ilícito del fraude, artículo 46, 47. Y sin embargo, uno también podría considerar la omisión, ¿no? Si esa omisión es fraudulenta o no. Pero bueno, Villegas dice que en el caso argentino, el derecho positivo escrito argentino hace una confusión entre ambas figuras, ¿no? Y esto cita el caso de la Ley Penal Tributaria, artículo 2. Bueno, la evasión legal del tributo, lo que Villegas llama evasión legal del tributo, haciendo referencia a la elusión, otro concepto. ¿Qué sería la elusión? Eh, bueno, sería la evasión para Villegas, él no cree en esto, en la figura de la ilusión, no la admite. Dice, sería la evasión lograda mediante el abuso fraudulento en las formas de los actos jurídicos. Dice Villegas, no aceptamos la evasión legal del tributo, siempre es antijurídica. La ilusión es siempre contraria a el derecho tributario, o sea, no lo admite. Para él siempre está presente la antijuridicidad. Después vamos a ver algún ejemplo, una ilusión, pues sería usar fraudulentamente un exceso de formas. Por ahí podríamos pensar un ejemplo de ilusión. Supongamos que los dividendos tributan, ¿no? Tenemos el impuesto a los dividendos y los honorarios del administrador de una sociedad no los tiene. Entonces, tenemos el caso de, por ejemplo, una persona humana que es socio y a su vez es administrador de su propia empresa. Típico una empresa familiar, el titular socio gerente es el padre de familia, por ahí tiene la sociedad con su familia, su esposa, sus hijos. Bueno, entonces él quiere retirar dinero de la sociedad. Entonces, bueno, en lugar de sacar dinero de la sociedad mediante el dividendo, porque ha tenido utilidades y son líquidas, son ganancias realizadas, pero no las capitaliza, las distribuye, se las lleva a su casa a través de la figura del honorario. Bueno, entonces el fisco podría decir, no, usted acá está usando la figura del honorario, cuando en realidad usted lo que está haciendo es un retiro de utilidades, que debería pagar el impuesto a los dividendos. Y otro ejemplo, podríamos pensar, yo tengo que pagar a proveedores y elijo hacer los pagos a proveedores. Hay un caso que se discutió, bastante controvertido, ¿no? En lugar de yo tengo la suerte de cobrar todas mis ventas en efectivo, entonces el pago a proveedores elijo hacerlo mediante la figura del interdepósito.
Entonces, todos los pago a mis proveedores los pago por interdepósitos. ¿Cuál es el problema? Bueno, viene el fisco y me dice, usted está evadiendo el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, porque usted debería ingresar por autodeterminación el impuesto, o sea, tendría que depositarlo en su cuenta bancaria, que le cobremos nosotros el impuesto por el depósito, y después cuando hace la transferencia al proveedor le cobramos el impuesto por el débito. Yo, para evitarme eso, agarro directamente y se lo pongo en la cuenta del proveedor. ¿Qué opinan? ¿Eso qué es? ¿Evasión o elusión? ¿Qué se le Elusión. ocurre? ¿Eh? No escuché. Evasión. Elusión. Se juntaron las respuestas. De a una. Bueno, a ver, Luján. Ay, no, yo pensé que era elusión. Ilusión. ¿Y quién otra habló? ¿Quién más habló? Yo dije que era evasión porque estás evadiendo el impuesto al cheque. Ujú, Te pueden abrir una fiscalización por eso y tenés que después pagarlo y aparte la multa. ujú. ¿Y vos, Luján, que decías que era ilusión? Sí, claro. Bien. ¿Por qué, Huaraz, decís que es evasión? Porque el fisco te cobra un impuesto que es el impuesto al cheque por esa plata que tiene que ingresar a la cuenta bancaria, porque si no, estás evadiendo ese impuesto, que es el pago del impuesto al cheque. Y el fisco te lo puede reclamar diciendo que, o podés también no declarar ese ingreso, porque nunca lo bancarizaste. También te afecta en otra área. ¿Cómo la obtuviste si nunca, si te pagaron, si te sos un comercio, te pagan en efectivo, esa plata no la bancarizás, estás evadiendo y capaz que no declaras, le haces la factura, no la declaras tampoco, estás evadiendo también otros impuestos. Luján, ¿por qué es ilusión? No, yo lo tomé por el lado de que igualmente le pagaba al proveedor, pero de otra forma que no debía, que no ¿No era lo debías? correcto. Eh, no, ya me perdí. Hmm. Eh, no, me perdí. Claro, acá según este concepto, la ilusión es la evasión lograda mediante el abuso fraudulento de las formas de los actos jurídicos. Es decir, yo tendría, evidentemente acá el fisco interpreta de que no estoy obligado a pagar el impuesto cada vez que ingreso el dinero en la cuenta bancaria y lo saco. No, no, para el fisco yo estoy obligado a llevar siempre el dinero al banco y no admite que yo lleve el dinero al banco a depositarlo directamente, como si el interdepósito fuera una operación marginal o prohibida por la ley. Y yo debería siempre y en todos los casos hacerla pasar por mi cuenta para que de esa manera se cobre el impuesto y luego, entonces, hay una obligación que el fisco imagina que existe pero que no está en la ley. Bueno, ¿qué es lo que dijo la jurisprudencia respecto de estos casos? Admitió el ajuste fiscal solamente si se probaba que el contribuyente tenía organizado un sistema de pagos de esa manera para evitar el pago del impuesto, para evitar llevar el dinero. Bueno, entonces, pero si yo tenía un mix de pagos, sí, algunos con cheque propio, endoso de cheque de tercero, interdepósito, depósitos en mi cuenta y transferencias, ya ahí se desvirtuaba la, la, la pretensión fiscal porque yo no estaba demostrado que yo no tenía organizado un sistema para evadir el impuesto. Yo tenía un mix. ¿Eh? Este, bueno, entonces para el cual habría que analizar la conducta, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver diferentes situaciones o circunstancias evasivas. Por ejemplo,
La evasión organizada por la ley, dice Duberger. ¿Cuándo sería un caso de evasión organizado por la ley? El legislador, cuando el propio legislador me libera del pago, por ejemplo, estableciendo una exención. A través de la exención no habría evasión. Permitirme computar una base imponible teórica, legal, menor a la real. Entonces, el impuesto grava sobre esa base imponible, grava esa base imponible y resulta ser que la base imponible está ajustada a derecho. ¿Por qué? Porque el legislador eligió que yo calcule en función de una base imponible que él mismo diseñó y determinó. Tampoco habría evasión, ¿no? En ese caso. ¿Este qué ejemplo sería? Que el legislador te deje que tu base imponible sea inferior a la auténtica. Un ejemplo práctico. Claro, para entenderlo más, que me quede. Y en realidad no se me ocurre ahora ninguno, porque las que hay en realidad siempre tienen una cláusula complementaria para salvar la diferencia. Por ejemplo, la disposición de fondos o bienes a favor de terceros. Yo tengo que ir tengo una base imponible que propone el legislador, pero como límite superior, no como límite inferior. Si yo cobro intereses que son mayores a los que prevé la ley, tengo que ir por los intereses mayores, Claro, ¿no? ese Entonces sería no mayor. hay. ¿Eh? Ese ejemplo sería mayor al de la auténtica. Claro, es al revés. Por eso digo que ahí el legislador ya previó el mecanismo para que esto no pase, ¿no? Este, em, no, podría ser por ahí que habría que analizarlo bien, pero Ah, por ok, ahí, ok. No, yo para ponérmelo como ejemplo y que me quede en la mente, ¿verdad? sí, pero hay que someterlo a un análisis exhaustivo, porque puede ser que admite una prueba en contrario. Por ejemplo, que yo esté tributando en el monotributo por una categoría menor a los ingresos que realmente tengo. No que realmente tengo, que mis ingresos reales esté por encima de la categoría que tengo actualmente. Pero eso en Después realidad te hacen hacer la tampoco. recategorización, ¿o no? Lo que pasa es que me hablaste y no te escuché. Ah, perdón. Que después hay que hacer la recategorización. Si vos estás en monotributo y declarás, estás pagando uy, se me fue la palabra. Si vos estás pagando por un tipo de monotributo que es menor a los ingresos que vos tenés, después tenés que recategorizarte y para aumentar el pago que haces, ¿no? El tema es el aspecto temporal ahí. Ah, Entonces, yo puedo estar teniendo ingresos superiores a los de la categoría en la cual estoy tributando y ahí se activa una cuestión temporal muy jorobada con el monotributo, que es a partir de cuándo yo debería recategorizarme. Este, recategorizarme es una cosa. Por ahí podría ser ese caso, pero si yo me voy con el ingreso demasiado alto y entro dentro del terreno de la exclusión, porque estoy en la última categoría, la exclusión es inmediata. Entonces no tengo que esperar una fecha. ¿eh? Así que sí podría ser ese, ¿no? El caso de una recategorización que está pendiente todavía porque no llegó el momento de recategorizarme y estoy obteniendo ingresos que recién van a tener efecto a partir por eso digo que hay un aspecto temporal. claro. Yo no Hasta la estaría, fecha de la. pero yo no estaría evadiendo. ¿Por qué? Porque yo en realidad estoy cumpliendo con lo que me indica la ley. O sea, si yo estoy teniendo una base imponible mayor
a la que el legislador eligió, pero es por una cuestión temporal, tampoco estaría evadiendo. Va a tener consecuencias, pero en el futuro, cuando llegue la hora Claro, de revisar la categoría. Eh, Porque a lo mejor tengo inspección mañana, entonces mañana tengo la inspección, me encuentra con los ingresos y me dice, pero usted está mal categorizado. Y no, si todavía no llegó el momento de hacer la revisión de categoría. claro, porque al momento de la última categorización estabas bien en la categoría que te inscribiste, pero pasando los meses la superaste y hasta que llega el momento de la nueva recategorización, en ese lapso vos estuviste teniendo una base imponible, pagando por una base imponible inferior a la que realmente tenías. Pero eso no es una evasión, porque después te vas a recategorizar. Porque no corresponde. Claro, ok, Entonces, por eso yo me puedo encontrar pretensiones, puede haber fiscales, pretensiones, pero después hay que ver si se ajustan o no al derecho aplicable. Por eso hay discusiones siempre con el fisco. Y el claro. caso este de impuesto a los débitos y créditos bancarios, esto, no, usted no, lo que sí me podría decir el fisco es, usted, acá es diferente la situación, ¿eh? Usted pagaba en efectivo al proveedor y por Claro. la ley de prevención de la evasión fiscal, usted tenía que usar medios de pago. Ujú. Y entonces ahí se abre otro problema. Y entonces le digo, sí, pero los pagos fueron reales y la compra de los bienes también eran reales. Mi proveedor me entregó bienes. Entonces el fisco ahí ya tenemos el caso Miguel Ángel, ¿cómo era? Meira. Eh, pre- yo quiero probar la veracidad de la operación y el fisco me dice, no es necesario que pruebe nada. Usted no tiene derecho a cómputo de crédito fiscal IVA ni deducción en ganancia, porque yo aplico la ley de prevención de la evasión fiscal y yo quiero aplicar la ley de procedimiento. Mm, Y entonces, que me permite probar la veracidad de las operaciones. Bueno, pues es otra cuestión. claro. Pero Ok. tenemos discrepancias de criterio. Este es el que me interesa, la evasión por aprovechamiento de lagunas legales. La economía de opción. Irreprochable. El sujeto aprovecha lícitamente la negligencia del legislador o lagunas legales, pero sin violar ningún texto ni disposición legal. Eh, y entonces acá, bueno, Duverger dice, no es lo mismo la ilusión fiscal que la economía de opción. La economía de opción, en realidad, por supuesto que es lícita. Eh, ¿Yo por qué tengo que... ahora tenemos otra cuestión también, vinculada al tema del impuesto al cheque. Entonces resulta ser que el cheque de pago diferido o al día, no importa eso, pero electrónico, yo ahora, en lugar de hacer el uso de endoso, y así como llega a la bandeja del home banking, el cheque electrónico, en lugar de endosarlo y ya mismo despachárselo a un proveedor, viene el fisco y me dice, no, no, usted no lo tiene que endosar al cheque, ¿eh? Pero le digo, pero es legal endosar el cheque. Es más, el cheque electrónico tiene endoso indefinido. No, no, usted no lo endose nada, deposítelo en su cuenta, espere que se acredite y cuando se acredite y le cobremos el impuesto a los débitos, vuélvalo emita uno suyo ahora para pagarle al proveedor, así también le cobramos el impuesto cuando sale. Ah, y entonces así usted está contento. Claro, y usted paga el impuesto a los débitos. O sea que renuncio entonces al endoso del cheque electrónico porque así usted está conforme y yo... Bueno, le digo, voy a hacer economía de opción, señor inspector. Yo voy a hacer el endoso del cheque que lícitamente he recibido, ilícitamente endoso, ilícitamente le entrego a mi proveedor para cancelar mi obligación. Bueno. No, ¿qué hace? Acá tengo, esto es lo que hago. Tengo la lapicera roja y le voy a hacer el acta de infracción.
por evasión al impuesto, los débitos y créditos bancarios. ¿Será procedente? ¿Me puede mostrar el texto legal que indique que yo tengo que renunciar al endoso de cheque electrónico para depositarlo primero en mi cuenta y después por la obligación legal, ¿eh? El silencio de la ley no se presume que el legislador se olvidó, que fue negligente, que fue olvidadizo. Si no lo puso, es porque nunca pensó en ponerlo. No se presume el olvido del legislador. No, porque el legislador en realidad quería que usted deposite el cheque electrónico y después lo haga uno suyo propio. Lo que pasa es que se olvidó, pero lo hubiera querido poner. Ah, ese supuesto, sí. Ah, bueno, hagámoslo entonces, no sé, qué sé yo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo hacemos? Y no, si no está taxativamente enunciado en la ley, no te pueden, no te pueden decir nada, digo. ¿Hay algo más que usted sepa que el legislador se olvidó que hubiera querido poner y no lo puso y que tengo como resultado un ajuste? Dígamelo ahora, sí, ya que estamos, lo voy incluyendo en la declaración jurada rectificativa. Bueno, no, esto sería lícito, ¿eh? No se presume que el legislador se haya olvidado o no quiso, no, no. Si no lo puso es porque no lo quiso poner, porque si lo hubiera querido poner, lo hubiera puesto. ¿Mm? Hay jurisprudencia de la Corte en este sentido que lo aclara. Vamos a algunos ejemplos para practicar. Actividad comercial simulada como no comercial. ¿Hay evasión? Y sí, la actividad era comercial, pero la simulé para perjudicar al fisco como no comercial. ¿Está bien? Gasto real, simulado como un gasto menor. También. ¿Hay evasión? Sí. Distorsioné a propósito la realidad. ¿Mm? Perdón, acá el gasto sería mayor si estamos hablando de ganancia, ¿no? Simulo un gasto mayor al real. ¿Mm? Dice, acá interesante este caso, dice, la conducta no es más legal por el hecho de que la ley sea excesivamente amplia o no esté suficientemente reglamentada. Se me ocurre un ejemplo acá que ustedes podrán analizar mejor. Los gastos y comisiones en la tercera categoría, artículo 91, efectuados en el exterior. ¿Cuál es la condición para su deducción? Aparte de la relación causal. ¿Se acuerdan? Que sean justos y necesarios, Justo y razonable. justo y razonable. Claro, entonces, acá la definición es amplia, ¿no? No está suficientemente reglamentado tampoco. Entonces, ¿hasta dónde está el... ¿Mm? Eh, entonces, por ahí pero a ver, vamos a la realidad económica. Si yo gasté 5 y pretendo luego disimularlo por 500, sí estoy evadiendo. ¿Mm? Esa es la realidad. Este, es una distorsión de la realidad, una distorsión antijurídica de la realidad con el propósito
de lesionar o disminuir la obligación, ¿no? Otro caso interesante, eso es por la amplitud de la definición legal, que tenía que haber sido, yo aproveché que la amplitud me lo permitía y me fui al máximo de lo permitido. Por ejemplo, otro ejemplo mejor, quizás, ¿no? A ver, supongamos que habría evasión. Pregunta de parcial. ¿Hay evasión si yo computo como gasto de mantenimiento para la primera categoría en ganancias los gastos presuntos de mantenimiento por el importe que me permite la ley para cuando son computables gastos presuntos? Cuando los reales fueron centavitos. No, no hay evasión. ¿Por qué? Porque la ley te permite tomar los presuntos o los reales, dependiendo del criterio que vos vengas usando. Claro, es lícito. Si yo estoy dentro de la autorización legal para hacer uso de la opción de gastos presuntos, ya se sabe, el legislador supo que cuando estaba legislando la posibilidad de computar por gastos presuntos, corría el riesgo de que los reales fueran menores, ¿no? Evidentemente. Si no, directamente no los admite a los presuntos y manda a todo el mundo a computar por gastos reales, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Claro, sí. Claro, ¿no? Otro interesante, la falta de adecuación de las circunstancias fácticas, las circunstancias de la realidad, al hecho imponible como hipótesis. Hay evasión ahí. Falta de adecuación, falta de ajustarse, ¿no? No se adecúa, no hay congruencia de las circunstancias fácticas con el hecho imponible como hipótesis. Está grabado el resultado de la venta de todos los Fiat Uno, modelo 98, color rojo vermellón. Acá hay un ajuste. Usted vendió un auto, un Fiat Uno, modelo 98, y no pagó el impuesto. Pero el mío es Bordeaux, no rojo, era Bordeaux, no rojo vermellón. Y bueno, pero se parece al rojo vermellón. No, pero el hecho imponible definía como hipótesis que se vendía el Fiat Uno año 98 rojo vermellón, y el mío era borrabino. ¿Hay evasión? No, no. Y claro que no. No hay una adecuación de lo fáctico con lo que preveía el hecho imponible. ¿Mm? Si yo me voy o yo sé que está grabada la venta de los Fiat Uno modelo 98 rojo vermellón y yo tenía para elegir en la agencia al comprar, yo ya sabía que estaba ese impuesto, el rojo vermellón o el borrabino y me voy por el borrabino porque yo sabía que lo iba a tener un par de meses y después lo vendía, me llega, usted evadió el impuesto porque usted cuando compró el Fiat Uno tendría que haber comprado el rojo vermellón, así yo después le cobro el impuesto. Ah, ¿lo puedo ir a devolver entonces así cambio por el color y usted después me cobra el impuesto cuando lo venda? Sí, haga eso. Ah, bueno, ¿me lo aceptarán? No, acá no hay evasión. Lo mismo que si yo abandono, como dice el ejemplo, ¿no? Una actividad que tributa más, está más gravosa, y voy a ejercer una que sea menos gravosa. No quiero seguir con esa actividad, me voy a otra. Vendo otra cosa. Bueno, no hay evasión. Bien. Em,
La elusión tributaria, ¿no? La evasión tributaria por abuso de las formas jurídicas. No hay que confundirla con la economía de opción, que es la utilización de formas jurídicas menos gravosas, que son válidas y legítimas. Ejemplo, dos personas trabajan juntas para realizar trabajo de pintura, pintura de obra. La actividad la pueden realizar bajo las siguientes formas u opciones: como dos pintores de oficio, actuando fiscalmente por separado y cada uno factura sus labores por separado; se unen de modo precario, asociándose para ejercer solo el oficio; se pueden unir de modo precario como sociedad de hecho comercial, que incluye la complementación del oficio con el comercio. La sociedad factura y cada uno tributa el impuesto a las ganancias individualmente. Y después unidos como sociedad comercial regular, por ejemplo una SRL, donde la sociedad factura y tributa el impuesto a las ganancias. Acá la actividad es la misma en todos los casos. La ganancia obtenida antes de impuesto es igual en todos los casos. Y entonces, los pintores, ¿qué hacen? Lo vienen a ver a ustedes, los dos pintores, para pedirle consejo, asesoramiento. ¿Y ustedes qué le asesoran? ¿Cómo tienen que trabajar? ¿Cómo tienen que llevar adelante la actividad? ¿Por la opción A, la B, la C o la D? Si se llevan bien como una SRL. Ujú. ¿Otra opinión? Vamos. Los Para mí pintores... la A, como Ah, dos pintores de oficio actuando físicamente por separado. ajá. Sí, yo igual, para que tributen por cuarta categoría. Sí. Che, vino la inspección, los agarró los pintores. Le dicen, no, ¿ustedes qué están haciendo? Tienen que tributar como una SRL. ¿Cómo que están sin pagar impuestos a las ganancias? Porque se descubrió que cada uno de forma separada no están inscritos en ganancias, ni siquiera se inscribieron. No, sí, no están inscritos en ganancias. ¿Pero y por qué? Porque contra la deducción especial y que están casados y que tienen 10 chicos cada uno, no llegan ni a palo a determinar ganancia neta sujeta a impuestos. Aparte porque facturan por separado. Y si hubieran hecho la SRL, factura la SRL, ¿verdad? Hubieran pagado el 35 sobre la ganancia. Entonces, ¿quién los asesoró para que estén separados y trabajen? Ustedes, ustedes. Así que ustedes colaboraron con la evasión del impuesto. ¿Hay evasión ahí? ¿Qué es lo que hay? No, En no hay realidad. evasión. ¿Qué es lo que hay? Hay una economía de opción. Bien, hay una economía de opción. Bueno, bueno, Perdón, pero ¿se está bien lo que dije o...? por supuesto. Ah, ok. Le estoy diciendo que sí, para ahorrarme saliva, pero con la cabeza. Bueno, sí, sí, hay economía de opción, claro. ¿Por qué? Porque yo acá, yo no es que, no hay ilusión, porque yo no hice ningún abuso de forma jurídica eh, para torcer la consecuencia fiscal. Yo directamente usé una forma jurídica a cara limpia y dentro de las opciones que me permite la ley. Pero no hice una simulación, no hice ninguna
Ninguna distorsión, ningún abuso de las formas jurídicas para que tenga una consecuencia tributaria nociva al fisco, ¿no? Bien. Dice Araujo Falsao, no toda ventaja fiscal lograda por el contribuyente constituye una ilusión, porque para ello es indispensable, o sea, para que haya ilusión, una distorsión de la forma jurídica, una atipicidad o anormalidad de esta frente a la realidad económica, que se exterioriza mediante aquella. De otra forma, de otra manera, no hay ilusión. Entonces, tenemos que ver esa distorsión de la forma jurídica, una anormalidad frente a la realidad económica. Quizás, a ver, el dueño de una empresa o una persona, ¿no? A ver qué piensan de este caso. Una persona tiene un proyecto en la cabeza, ¿no? Entonces, quiere poner una cantina con una canchita de fútbol 5, una canchita de pádel, por ahí hasta hacer una pileta y vender bueno, tener una buena cantina con cafetería y demás. Entonces, piensa y hace lo siguiente. Tengo una opción. O me constituyo como empresa unipersonal y hago todo eso. O hago una sociedad de responsabilidad limitada por la duda que se me quiebre algún chico, tenga algún litigio. También es posible. O hago un club, junto 3 o 4 amigotes que tengo, hago una asociación civil sin fines de lucro, hago un club social y deportivo. Yo me anoto como empleado, que el club me contrate a mí como empleado y yo hago el trabajo de canchero, atiendo la cancha de fútbol, limpio la pileta, piletero y atiendo el, el buffet, la cantina. Me fijo un buen sueldo, pero abundante sueldo, nada de. Y le chupo todas las ganancias que se obtengan, toda la recaudación del club a través de todos los servicios prestados y me pago mi sueldo y me pago los aportes jubilatorios, todo. Y los socios nada, hago la comisión directiva, son amigos, comen conmigo asado el fin de semana, me dijeron, sí, tengo problemas, te firmo donde quiera. ¿Qué hay ahí? Una evasión. Si vas a cobrar por la cancha, vas a cobrar por la pileta, y no es una cuota social, sino que cobras como se Pero cobra. un momentito, yo tengo el estatuto, tengo los socios, yo pago las cargas sociales, muestro los ingresos de las ventas del alquiler de las canchas, tengo los comprobantes de la Coca-Cola, el fiambre, los chorizos de los choripanes, tengo todo yo. Tengo mis recibos de sueldo, todo. Sí, pero ahí él no estaría tributando por ganancia de cuarta cuando tendría también que tributar por ganancia de tercera. ¿Qué voy a tributar cada ganancia de cuarta? Yo soy un pobre trabajador, que avise. No, ¿qué hay ahí? Para mí, una evasión. He sometido violentamente a la ley tributaria y la he infringido violentamente. ¿Cómo serían? Y es menor el pago que vas a hacer de ganancias. No, ni pago ganancia, acá no hay ganancia. Porque primero, el club tramitó la exención. Segundo, si no me la dan la exención, vemos todos los ingresos por venta de la cantina,
de las canchas, de la pileta y demás, hay que restarle los costos, entre los cuales está mi sueldo y mis cargas sociales. Es más, me deben plata. Y no, también hay una economía de opción. No, si no, todo el mundo haría eso. Haría Sí, clubes. también lo pensé, pero bueno. No estarían las canchas, no existiría o sea, toda la gente. No, tiene que cumplir Pero no hay requisitos. nada que diga la ley que está haciendo mal en ese caso. ¿Cuál es el fenómeno que se presenta acá? Eso es lo que hay que analizar, quizá, ¿no? Por ahí, piensen un poco en eso. Que hay una ¿Acaso, persona que en realidad es el que creó el club, pero se hace pasar por un trabajador, pero no sé cómo. qué dice Araujo Falsao? Lo tienen ahí frente a la pantalla. ¿Hay una distorsión de la forma jurídica, una atipicidad, hay una anormalidad frente a la realidad económica? No, ¿Por qué no? ¿Eh? Sí, sí, tendría que ser una SRL con él. Y no un club. pero él no En eligió realidad, ser una SRL. Sí, porque acá se armó todo un ropaje jurídico que es anormal y cuyo único propósito es evadir los impuestos. Por supuesto que hay una anormalidad. Como ustedes dijeron, si no todo el mundo lo haría esto. Claro que hay una normalidad, porque acá no hubo nunca un grupo de personas, de vecinos, de amigos, que se unieron para hacer un club, porque entre todos querían que sus familias fueran a jugar al fútbol, a la pileta, a tomar algo o como un asado el fin de semana. No nació como un club, nació de mi idea de disfrazar los ingresos de una explotación que yo quería hacer y que iba a entrar como una explotación unipersonal y que a último momento me encontré con un tal Germán que me convenció para hacer un club y al final terminamos de esta forma y yo como empleado en la parrilla y que cobro un buen sueldo al final, eh, pero claro, acá no hay un club de nada, hay una empresa unipersonal como mínimo disfrazada de club para disfrazar los ingresos como ingresos sociales, ¿verdad? Y con una relación de dependencia que no es tal más que en cuanto al ropaje jurídico, porque en realidad a mí nadie me controla el tiempo, nadie me da instrucciones ni órdenes, no debo subordinación a nadie, voy cuando quiero, me voy, llego cuando quiero, me voy cuando quiero y hago lo que quiero, y encima me llevo toda la recaudación de todas las cajas que hay en ese supuesto club. Como mínimo hay ilusión, como mínimo. Y si entramos a profundizar un poco, por ahí llegamos a la evasión, sí. Pero como mínimo hay ilusión. ¿No? Eh, ¿Se entiende, no? Hay una distorsión de la forma jurídica, una tipicidad, una anormalidad frente a la realidad económica, ¿sí? sí. Sí, sí, se entendió. Bueno. Y en Villegas. el caso de que esté este ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Este ejemplo en el examen. No, no, quizá no está, pero un ejemplo. Y nos hacen No, ese elegir. no se lo voy a dar, si ya está re No, fácil, pero si ya para lo sé. entenderlo yo y que me quede a mí claro. Si nos hacen decir cuál es el fenómeno, es ilusión o para que para mí sigue siendo evasión, entonces yo quiero entenderlo. Mire, es lo que usted quiera, Porque la con una actividad condición. no es sin fin de lucro. Vos estás buscando un lucro y, y Pensalo un, al revés. ajá, Pensalo al revés. Lo importante, si vos elegís evasión, elusión o economía de opción, es la justificación.
Ok, economía opción no, pero entre ilusión y evasión sí me había como una. Ok, Sí. Por eso Villegas dice, yo no creo en la ilusión. Para mí siempre hay evasión. Reconoce a los actos de ilusión fiscal como simulación, pero sostiene que la interpretación por realidad económica exime a los jueces de obligar al fisco a ejercer la acción de simulación. Claro, la simulación es una figura civil. La simulación no está prohibida, salvo cuando ésta produce daños a terceros. Entonces yo ahí puedo iniciarle juicio a aquel que simuló algo y lo hizo con el propósito de dañarme. ¿Está claro? Yo me puedo disfrazar de Superman. Yo me puedo disfrazar de lo que quiera, en tanto en cuanto no jorobe a nadie. Pero el día que, a partir de que yo me disfrazo de policía, me meto en un banco y le digo no me permite ir hasta el baño, y cuando voy al baño me robo la caja, yo ahí produzco un daño, aparte de un delito de robo. Bueno, el ejemplo por ahí no fue el mejor, pues se metió otro delito por medio ahí. Pero hice una simulación para dañar, para perjudicar a alguien. Si así lo hago, tengo la posibilidad de iniciar una acción, un juicio por simulación. ¿Mm? Eh, dice Villegas, la elusión fiscal es siempre fraudulenta y antijurídica, desaprobada por el derecho sin distinción de ramas. Y además, esto tiene que ser tratado así, dice Villegas, porque previene el escándalo jurídico. Es decir, que dos jueces frente a un caso parecido fallen con sentido contrario, uno a favor, otro en contra. Bueno, bien, vamos a... Esto no lo vamos... Omisión y defraudación no lo vamos a ver ahora porque es un tema que creo yo que conviene verlo, me parece, cuando veamos la ley de procedimiento tributario. Es el momento. Así que lo dejamos para cuando lleguemos a las unidades de procedimiento. ¿Mm? Bien, vamos, vamos a seguir con... ¿Están cansados? ¿Quieren hacer un pequeño recreo? ¿No? ¿Seguimos? Bueno. Sistemas tributarios. Yo les dejé un, un artículo, un paper que se publicó en la revista Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba por parte de este tributarista que es Altavilla. Y vamos a hablar Profesor, de... ¿ese PowerPoint está en el aula? Porque no, eh, me parece que no estoy seguro. Igual te lo copio si querés. se lo puede compartir. Igual este PowerPoint es un resumen de Altavilla. ¿Eh? Temas tributarios. Bueno. em, chicos, les aviso, no vamos a estar hasta las 11. Bueno, qué bueno. No, lo lamento, pero no. Lo que pasa es que yo no arranqué con ustedes. Vengo de mucho más temprano. Entonces, se hace largo en serio. Eh, lo lamento a ustedes que les toca el último vagón del tren. Bueno, eh,
Antes que nada, vamos a hacer una pequeña reseña histórica. Este artículo que yo les... perdón, dale con el artículo. El paper este, que yo les dejo acá, se lo dejo para leer y para estudiar en casa porque para mí es muy bueno, es muy interesante, les va a gustar, pero requiere tiempo de lectura. Así que se los dejo y les voy a marcar cuáles son por ahí los puntos donde hay que poner un poquito más de atención. El artículo habla sobre el sistema tributario argentino, características, sobre todo es muy descriptivo, así que... pero bueno, el sistema tributario argentino, por empezar, tenemos que entender que es un sistema tributario que no fue nunca programado, es decir, nunca fue diseñado desde su origen como tal. Fue un poco un resultado de el vamos viendo. Es decir, técnicamente se lo menciona como un sistema histórico y no racional. El racional sería el planificado, el concebido como tal, y el histórico es el resultado de los acontecimientos y los devenires del vivir de la República, que fue bastante a los tumbos. Ustedes saben que en 1810 se declara el primer gobierno patrio, en el 16 declaramos la independencia, pero al día siguiente no se levantó la bandera argentina con el sol en el medio y teníamos los gobernadores, el presidente, el Congreso. No, 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 la Corte. No, acá hubo guerras civiles, hubo luchas intestinas bastante jorobadas, tuvimos que conquistar territorio. Roca hizo una gran labor con agregar, bueno, a él le debemos la Patagonia. O sea, todo eso se fue construyendo a lo largo de prácticamente todo el siglo XIX. Y por supuesto que ahí ocurrieron varios fenómenos. El sistema tributario argentino nace y continúa con el sistema tributario colonial, donde el puerto de Buenos Aires tenía el privilegio y la suerte de tener toda la recaudación de los impuestos externos, o sea, los de aduana. Luego esto lo hereda la provincia de Buenos Aires, y cuya ciudad capital fue la ciudad de Buenos Aires, hasta que la provincia de Buenos Aires acepta formar parte de la Confederación de Provincias Río de la Plata. Se forma lo que después va a ser la República Argentina, y entre una de las concesiones que hace es dejarle el puerto a la nación, a la Confederación, y elegirse ceder la ciudad de Buenos Aires como capital de la Confederación y elegir otra ciudad que después termina siendo La Plata. Y hasta ese momento, los estados, las organizaciones subnacionales, se las arreglaban con un recurso tributario interno, o con los impuestos internos, que básicamente estaban dirigidos a determinados consumos: alcohol, fósforo, vino, cerveza, ese tipo de cosas. Y los recursos de aduana para lo que era la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y después sí, fue para la nación a partir del Pacto de San José de Flores. Bueno, y en 1852 comienza el proceso de conformación del 52-56 de la primera Constitución argentina, en donde una de las consecuencias de esa conformación política y jurídica es el establecimiento en la Constitución de algunas características de nuestro sistema tributario. Dentro de esas características y puntos salientes está la definición de el poder tributario, la conformación del poder tributario y de las atribuciones tributarias. Acá tenemos una diferencia conceptual para entenderla. ¿Cuál es la diferencia entre poder tributario y atribuciones? Poder tributario es la potestad de instituir tributos, que comprende, cuando hablamos de potestad estamos hablando de el dominio,
Estamos hablando de la soberanía, de la jurisdicción, de la facultad. Y de instituir es de hacer algo nuevo, de crear. Eso significa poder tributario, entonces, ¿no? Dar origen, tener el dominio, la jurisdicción, decir el derecho de crear nuevos gravámenes. Y eso implica tres aspectos fundamentales. La competencia legislativa, es decir, la posibilidad de dictar la fuente del derecho, la ley de cuya letra surgen la creación de estos tributos, la normativa de aplicarlos o de ejecutarlos, y la posibilidad de establecer las vías administrativas o de jurisdicción de revisión. Entonces, crear, aplicar y revisar. Tres aspectos del poder tributario que son muy importantes. Dictar la letra que es fuente del derecho, ejecutarlo, ponerlo en funcionamiento y después juzgarlo y revisarlo. Bueno, todo eso está comprendido dentro de lo que son tres atribuciones fundamentales del poder tributario. En cambio, la competencia tributaria, vamos a ver que está relacionada con el establecimiento, o sea, el ejercicio de ese poder. Yo establezco un determinado tributo. Establezco un impuesto a las ganancias, establezco un impuesto a los consumos, un impuesto patrimonial. Casi como es podríamos decir que sería el ejercicio del poder. Por ejemplo, yo siempre digo, ustedes pueden sacarle un chupetín a un chico del jardín que sale con la mamá en la puerta del jardín. ¿Le pueden sacar el chupetín que tiene en la manito al nene del jardín? Y sí, como poder puedo, pero ¿debo hacerlo? ¿Sería capaz de hacerlo? Bueno, no soy competente como para hacer una cosa así. Entonces no lo voy a hacer. Entonces, no voy a establecer un arrebato del chupetín al chico del jardín. ¿Está bien? Bueno, el poder tributario, fíjense en la página 172 del paper, habla de estas cuestiones, habla de las características del poder tributario, tiene que ser abstracto, no requiere un ejercicio precedente, este poder está siempre, es casi podríamos decir, forma parte del Estado mismo. No hay que confundirlo con el poder de imperio del Estado, eso tiene que ver con el ejercicio del poder. Es permanente porque es connatural con el Estado, no puede haber Estado sin poder tributario ni poder tributario sin Estado. No se puede renunciar, el Estado no puede desprenderse de ese, porque es un atributo esencial del Estado, por eso es irrenunciable, y tampoco es delegable. No puede desprenderse del poder tributario y tampoco lo puede delegar o transferir transitoriamente a, por ejemplo, al sector privado, por ejemplo, ¿no? Pertenece al Estado, es connatural con el Estado. Bien. Bueno, recién hablamos de la competencia, la diferencia con el poder es la facultad de establecer un determinado tributo. La facultad de establecer, la facultad de recaudar un tributo. Bueno, en nuestro sistema tributario, ¿dónde dónde encontramos toda esta temática? Tenemos una distribución constitucional de competencias tributarias. Y después tenemos una distribución real de competencias tributarias entre los niveles de gobierno. O sea, y esto lo vemos claramente en la Constitución Nacional al prever un régimen de coparticipación. En este sentido, Altavilla nos ilustra muy interesante el aporte que hace con la explicación de la distribución constitucional de competencia y los diferentes mecanismos que existen para llevar adelante esta distribución. Lo tiene desplegado este tema en la página 178, los mecanismos.
que están ahí a la vista: concurrencia de fuentes, separación de fuentes, sistema de cuotas adicionales o complementarias, o suplementarias, perdón, participación y asignaciones o subvenciones de transferencia. En el caso argentino, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la participación, el sistema de participación. Fíjense que dentro de este sistema, de este mecanismo, Argentina utiliza el sistema de participación por redistribución. También hay otro que es el proporcional o devolutivo, donde consistiría en que eh, eh, la ley de coparticipación acá, si adoptara la proporcional o devolutiva, le daría a las provincias, por parte de la nación, ¿no? Una coparticipación en función a lo que cada provincia recauda, con lo cual obligaría un poco, estaría en consonancia con el principio de correspondencia fiscal, cosa que el sistema de participación por redistribución se desentiende de esto, justamente, ¿no? Nosotros lo conocemos como la coparticipación, pero en realidad es sistema de participación por redistribución, y que responde a necesidades financieras que tienen las provincias, y siempre tienen necesidades financieras, o promover el desarrollo armónico en diferentes regiones o niveles de gobierno. Claro, las consecuencias de esto uno podría pensar son demasiado idealistas, pero que después la realidad provocan situaciones de por ahí aletargamiento y cierta injusticia también, porque por ahí una provincia que es la que más aporta o más esfuerzo pone en su desarrollo, en la educación de su población, etcétera, etcétera, se ve perjudicada de alguna manera porque ve cómo el resultado de los tributos que de esa jurisdicción se recauda, la nación después los reparte, hace una participación redistributiva hacia jurisdicciones que siempre están en problemas, nunca logran el desarrollo que se supone que tienen que lograr, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está desarrollado en la página 178 del paper. Me interesa mucho la diferencia sustancial con el sistema de coparticipación, cuáles son las diferentes especies, así que léanlo de ahí, por favor. Es importante. Bueno, después la evolución de nuestro sistema. Siempre fue gran protagonista del sistema tributario argentino la imposición indirecta. Recién a partir del año 30, 1930, con el impuesto a los réditos, aparecen los impuestos directos. Dentro de lo que es la imposición indirecta, quienes fueron protagonistas fueron los impuestos internos en mano de las provincias, los externos o al comercio exterior en mano de la nación, pacíficamente. Pero en 1890 se produce una crisis internacional económica por parte, sobre todo, de los países centrales, dejan de o contraen la demanda de commodities. Y ahí la Argentina siente esta restricción de compras. 1890 aparece con el nombre de la crisis de los commodities y la nación se ve percutida por este fenómeno, se le cae la recaudación de los impuestos externos. Ya acá, en lugar de hacer una adecuación presupuestaria, la nación, ¿qué hace? Sale a buscar recursos con tal de no adecuar el presupuesto a la nueva realidad. ¿Y qué hace? Mira territorio adentro y se compite con las regiones o con los estados subnacionales en la imposición interna. Entonces aparecen los primeros impuestos internos nacionales en 1891. Bueno, ahí dice qué consumos alcanzaba, ¿no? Alcohol, fósforo, cerveza. Y esto se vuelve a repetir en la década del 30, de 1930, donde otra vez vuelve a caer por la crisis del 30 la demanda de productos argentinos, golpea el comercio exterior, cae la recaudación de impuestos externos, vuelve a mirar la imposición interna de la nación y aparece otra vez compitiendo con los fiscos subnacionales. Impuesto a las ventas, en la década del 30 representaba el 80% de la recaudación tributaria nacional. Importante.
Bueno, y todo esto se fueron haciendo capas geológicas, ¿no? De todos estos sistemas tributarios. Este sistema tributario se fue conformando con estas capas geológicas, entre comillas, porque son impuestos que se establecen y no retroceden después, quedan en forma perpetua. Bien, ¿qué más podemos decir? La aparición de las leyes convenio. Bueno, esta conformación del sistema tributario argentino, donde la nación cada vez ganando mayor terreno en la imposición interna, eh, y sobre todo con el impuesto a las ventas, que convivía con el impuesto a las actividades lucrativas, eh, pronto se ven los efectos en la actividad económica y se buscan vías de solución. Entonces, fíjese, el poder tributario lo tienen nación y entes subnacionales, pero hay que trabajar sobre las atribuciones, porque si se despliegan las atribuciones en todo su potencial, bueno, afecta severamente la actividad económica, más de lo que ya está, digamos. Entonces aparece la coexistencia en la imposición interna y la afectación sobre la actividad económica. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, por eso es importante entender la diferencia entre potestad o poder tributario y atribuciones. La necesidad de morigerarse. ¿Y esto cómo se logra? A través de acuerdos. La Constitución del 94 pone mucho énfasis en esto de los acuerdos, en la concertación, y aparecen las leyes convenio y los convenios. Por un lado, la Constitución da una herramienta, que son las leyes de coparticipación, pero eso para la armonización vertical entre nación y provincia. Pero también queda otra cuestión a solucionar, que es a nivel horizontal o armonización horizontal entre jurisdicciones del mismo nivel estatal, por ejemplo, entre las provincias. ¿La solución cuál es? Las leyes convenio. Más que nada ley convenio, más que ley contrato, porque contrato es otra cuestión. Previsto en la Constitución, por supuesto. Bien. Eh, bueno, vamos a dejar acá, los dejo acá, chicos. Hoy le dejo la filmina para verla. La clase que viene, estoy viendo un poquito que nos queda. Estos dos cuadros son importantes. La distribución constitucional de competencias tributarias. Bueno, todo esto lo volvemos a repasar la clase que viene. Dejamos acá, en la filmina número, a ver, en la 5. ¿No? A partir de la 5, la clase que viene. Hay algunos temas que se repiten, pues yo lo fui copiando. Puede ser que alguna filmina esté duplicada. No en cuanto a la letra, sino en cuanto al tema. Porque yo creo que inserté dos presentaciones que había dando vuelta, las puse las dos juntas para no tener tanto material dando vuelta, pero puede ser que haya temas que se repitan. Estaban viendo un poquito eso. Bueno, la semana que viene los dejo acá, la semana que viene seguimos en la filmina número 5. Y lo que les pido, por favor, es que lean el artículo el paper de Altavilla. Y la semana que viene hacemos un comentario de este material y vamos a comenzar con la ley de IVA. ¿Les parece? Bueno, sí, sí. Bueno, entonces Perfecto, profe. leemos la ley de IVA. No, perdón, no leemos la ley de IVA. Leemos el artículo de Altavilla
repasamos esta filmina. Esos cuadros celestes que vieron al final de la filmina salen de acá, de este artículo. Yo los copié para charlarlo. Y sí, y ya tenemos la ley de IVA. ¿La ley de IVA la tienen disponible? No, está- Esperen un segundo. Eh, a ver, esperen un segundo que se las voy a pegar acá y el decreto. Ya voy. Profesor, la ley de IVA comentada, ¿cuál era que había dicho? ¿Puede ser cualquiera de repar? No, espera un segundito. Sí, la ley iba comentada de Oclander. Lo que pasa que ya está se ha perdido algunas actualizaciones. eh, pero es buena. No sé si por ahí comprarla usada sería más conveniente. Oclander o algún otro autor pero no tengo presente. Ahora, a ver, el último espera un segundito, estoy bajando unos archivos. Y Oclander fue un gran autor de IVA, profesor de posgrado. Rodríguez Ucegui Enrico también. Esta, eh, a ver de qué año es. 2005. No, Oclander falleció hace poco. 2005, una ley comentada de Juan Oclander. Esta es del 2005 también. No, las últimas dos que yo tengo son comentadas son de ese año. No, y ahora hace falta que aparezcan autores. Recién ahora tenemos a Chicolino con convenio, que está escribiendo. Bueno, ahí van. A ver O si sea, les no puedo. importa el año. Yo porque las que... Sí que importa, porque Ah, hubo modificaciones, pero lo que no hay oferta. No hay oferta de autores. ujú. Lo que salió como ley comentada ahora, que yo las compré y están viniendo en carreta, porque la verdad que en Mercado Libre vienen de un día al otro, pero en el Repar, no sé Sí. qué pasa, que tardan un montón en llegar. Hoy es 20 de agosto, acá está, decreto reglamentario, ahí va el de IVA, es la ley comentada copiar, de procedimiento tributario de Teresa Gómez y el de Chicolino de convenio. Son dos tomos, pero todavía no los tengo en mi poder porque los compré la semana pasada y no, por eso digo, no puede ser que tarden tanto en llegar de Buenos Aires acá a Luján. Sí, porque en Mercado Libre vi que de un día para el otro te llegaban, por ejemplo. Y acá ha llegado en el mismo día, pero no sé por qué Repar tardan tanto. La verdad que, bueno, espero que me llegue mañana. Vamos a ver. Bueno, ahí está, chicos. Le dejo la ley y el decreto de IVA. Esto se los bajé de Repar. Así que ¿No?
para tenerlo, porque ya la clase que viene sí ya arrancamos con eso. Terminamos de ver la filmina esta, comentarla, pero es importante que aprovechen este paper y ya está, cerramos con eso y empezamos con IVA. Ok. No tuve oportunidad de hablar con Adriana, pero ¿ustedes empezaron IVA con Adriana? Sí, empezamos solo. Sí, sí, ya ¿Ya pasaron empezamos. bienes personales? ¿Vieron todo? Sí. Y Sí, también. bueno. ¿Y en IVA por dónde van? ¿Qué vieron? ¿Objeto? Vimos un ejercicio integral. ¿Integral? Sí, Ajá. de todo un poquito, pero bueno, hay que agarrarlo de nuevo. ¿Pero de determinación? ¿O vieron que hay uno que dice determinar el objeto, el sujeto, si está exento o no está exento? No, eso no. No, ese no. No, no, eso no. Bueno, los dejo acá, chicos. Bueno, nos ponemos de acuerdo entonces con ese trabajo para hacer Ujú. y si Dios quiere, el miércoles que viene seguimos. ¿Mm? Bueno, profesor, Bueno, gracias. chao, Gracias, Bueno, profe. gracias. buenas noches. Hasta luego. Chao. Gracias.